La azotea resplandecía con una luz dorada mientras los violinistas tocaban bajo un dosel cubierto de seda en el centro Cole Radford, el multimillonario magnate hotelero con una reputación cimentada en el encanto y una expansión despiadada alzó una copa de champán. Su cabello entrecano reflejaba el resplandor ámbar del atardecer y un silencio sepulcral se apoderó de la élite. Por nuevos comienzos, dijo con una sonrisa que no le llegó a los ojos, y por el amor que nos da la valentía para empezar de nuevo en la multitud. Vitoreó las copas chocaron, y junto a él, Sierra Monroe, guapísima con su vestido color marfil, le besó la mejilla. Las cámaras capturaron el momento como si fuera his. Al fin y al cabo había sido la mejor amiga de su esposa, y ahora era su futura esposa. A primera vista, era un cuento de hadas segundas oportunidades, votos de oro y un hombre que se negaba a vivir en el pasado ampero. Un pasado no enterrado aún puede respirar al otro lado de la calle estacionada silenciosamente. En el rincón más alejado del aparcamiento, una larga limusina negra esperaba. Dentro una mujer permanecía sentada en silencio. Se llamaba Ellis Radford. Ella no se había movido durante 20 minutos. A sus ojos estaban fijos en la azotea. Pudo ver a Co levantar la mano de Sierra para las cámaras. Recordó esa mano. Solía sostener la suya en un duelo compartido. Cuando Sierra, le prometió, nunca dejaré que nada te haga daño. En el asiento trasero, 4 niños pequeños se movían en sueños. Abrigos suaves a juego. Caras iguales. 2 se habían acurrucado uno contra el otro, los otros 2 arrullados por el zumbido del motor. Ellis metió la mano en su bolso y sacó un papel doblado, un grueso, caro, color crema. La invitación de boda había llegado anónimamente un regalo, una advertencia. Ella trazó los nombres en relieve con su dedo en Cole Radford y Sierra Monroe en su interior. Cole. No tenía ni idea de que el pasado se había estacionado justo fuera de su foco de atención. Se rió en el momento justo, posó con inversores y famosos. Besó a Sierra de nuevo, todo en el momento perfecto para que el equipo de relaciones públicas documentara el romance del año, ni sin embargo, bajo su pulida apariencia, algo se movió en un destello. Una sombra en la voz de Elise susurró en su memoria en la verdad. No sé. Queda enterrada. Colin solo espera en un aparcacoches. Pasó junto a la limusina y se detuvo a mirar dentro. Ellis giró la cabeza lentamente. La ventanilla bajó un poco. Todavía no he llegado, dijo con un tono firme. Lo sabrá cuando llegue. Luego volvió a subir la ventanilla y miró una vez más hacia el tejado en la gala. Apenas comenzaba a algo más. Sierra Monroe sonrió a las cámaras como si hubiera nacido para ser adorada. Su mano se aferró a la de Cole con soltura, su vestido, blanco, un susurro de elegancia contra el horizonte iluminado por la luz dorada. Todo en ella desprendía perfección, excepto la tensión invisible que se anudaba bajo sus costillas en la noche era perfecta. Sconmil, y sin embargo, no podía dejar de pensar en la mujer que no estaba allí en Elisa. Ella y Elise lo habían compartido todo a noches universitarias, desamores, incluso tatuajes iguales durante un verano alocado en Ibiza Sierra. La había agarrado de la mano durante su boda con Colean. La había apoyado entre lágrimas cuando él perdió a su primer hijo. Le había prometido estar cerca. Para protegerla, ahora llevaba el anillo que una vez llevó él. Y el silencio entre ellos se prolongó durante 3 años. ¿Estás bien?, preguntó Cole inclinándose para rozarle la sien con los labios. Su aliento olía ligeramente a champán y ambición. «Estás rígida». «Solo tengo frío», respondió ella con una sonrisa que parecía de cristal. Anx asintió y se giró para saludar a otro invitado. La mirada de Sierra se desvió hacia el mar resplandeciente que se extendía a sus pies.
Casi podía sentir la presencia de Ellis en el viento, un fantasma que no podía nombrar en voz alta más temprano ese día. Sierra había recibido una carta en Sin Remit. Solo 3 palabras con letra familiar en M rompiste. Ahora estaba en el fondo de su bolso. Cuidadosamente doblado al lado de su lápiz, La'lan se disculpó. Y salió de la recepción y con el corazón latiéndole con fuerza, entró en el vestidor de la suite. Dentro, cerró la puerta con llave y volvió a sacar la nota sin firma, sin remitente, pero ella lo sabía, a la letra de Ellis quedó grabada en su memoria. Alguna vez había escrito tarjetas de cumpleaños, confesiones nocturnas, los votos que Sierra le había ayudado a escribir para su boda con Colean. Un golpe repentino la sobresaltó. Sierra. La voz de Cole al otro lado H metió la carta en su bolso. En un momento se miró al espejo. Su reflejo le devolvió la mirada con labios perfectamente delineados y ojos que habían visto demasiado. Esto no fue arrepentimiento. Fue terrible porque si Ellie había escrito significaba que no había terminado. Sierra sabía algo más. Ellis nunca advirtió 2 veces. Ella abrió la puerta, regresó a la fiesta y rodeó a Cole con su brazo en las cámaras. Se reanudaron, pero ahora su sonrisa tampoco llegó a sus ojos al otro lado de la ciudad. La limusina seguía en silencio. Ellis sostenía su teléfono en la mano, en la pantalla, un mensaje sin enviar con una simple línea. Debería ver lo que dejó atrás en su pulgar. Se cernía sobre el botón de enviar a un no en la casa. Estaba en silencio, demasiado silenciosa, para la discusión que aún resonaba en el pecho de Ellis. Vivían en una finca moderna a las afueras de Nopa. Los viñedos se extendían alrededor de su tierra como promesa. Ellis creía que estaban construyendo una vida, una familia, algo arraigado, pero esa mañana Cole estaba de pie en el borde de la guardería en construcción, con los brazos cruzados y la voz fría. «No puedo hacer esto», había dicho. En las manos de Ellis temblaban sobre los diminutos pijamas que estaba doblando. «¿Qué quieres decir?» «Lo planeamos». «And», dijiste. «Dije muchas cosas», interrumpió. «Pero no quise decir no me refería a ahora». Ella lo miró como si hablara en otro, la miró como si fuera una extraña con expectativas inalcanzables. «Solo necesito espacio», añadió. «Espacio». Se le quebró la voz. «Tengo 6 meses de embarazo». Colean se frotó la mandíbula negándose a mirarle. «El vientre». «Estarás bien, Ann. Siempre lo estás». Esa frase la destrozó. Fue el mismo día. Sin portazos, sin discursos dramáticos, solo una salida silenciosa con la maleta preparada y una vaga promesa de arreglar las cosas. A lo que Ellis no sabía era que él ya estaba enviando mensajes de texto a otra persona. Ans enteró. 2 semanas después, una amiga le envió una foto Cole en una recaudación de fondos en la costa, con una copa de vino en la mano y abrazando a Sierra, que había dejado de llamar Sierra, a quien la había ignorado en el momento en que Ellis comenzó a aparecer en Sierra, que ahora miraba a su marido como solía hacerlo Ellis. La traición se sintió quirúrgica, precisa, como si hubiera sido planeada, pero Ellis no gritó. Anya no lo persiguió. Anya dejó que el silencio creciera. Ann dio a luz sola, 4 horas de parto, sin nombre aparte del suyo en los formularios del hospital en Cienflores. Sin llamadas, solo la enfermera susurraba a cuatrillizos. Eso es raro. En R es fuerte. En el no se sentía fuerte. Se sentía sepultada. Aún así, sobrevivió. Los crió. Una botella. Un llanto de medianoche a la vez. Reconstruyó una vida de dolor, memoria y resiliencia. Y a medida que sus bebés crecían, les contaba historias. No de príncipes ni de castillos, sino de la verdad de un hombre que se fue, y de una mujer que no se quebró de vuelta al presente. Ellis se sentó en la limusina y volvió a mirar la invitación. Su pulgar trazó el nombre de Sierra, la misma persona que solía firmar sus tarjetas de cumpleaños. Ella no estaba allí para vengarse. Ella estaba allí por la verdad,
y para mostrarle a Cole en que se había convertido el espacio en 4 pequeñas verdades que nunca más podría ignorarla. Villa bullía con los preparativos de última hora. Los ramos se revisaban 2 veces. El cuarteto de cuerda ensayaba bajo luces colgantes, y la organizadora de bodas daba vueltas como un torno, educado. Pero arriba, tras una puerta cerrada, Sierra estaba sola en bata. Mirándose en el espejo, no había dormido. Sus ojos contaban una historia que ningún corrector podría ocultar. Cole se había marchado temprano de la cena de ensayo. Alegó que una llamada de unos inversores de Tokio lo había disuadido. Pero ella sabía que no era así. Estaba ocultando algo otra vez. Esta vez no fue sutil. Le temblaban ligeramente las manos al servir el champán. Su risa llegó medio segundo tarde, y ella lo sorprendió mirando a una mujer a través de la ventana del salón de baile. Una mujer a la que nunca mencionó. Ann llevaba un velo negro y estaba sentada en la parte trasera de una limusina estacionada en Sierra. La había visto el tiempo suficiente para preguntarse ahora. Cepillándose el pelo en silencio, por fin abrió el sobre que le había dado miedo leer la noche anterior. Aún estaba en su bolso. El que había fingido no ver en la gala adentro una sola fotografía en Ellis, sentada en un banco del parque, rodeada de 4 niños pequeños, un mensaje garabateado en la parte posterior con una letra delicada. «Todavía duermes por la noche». El estómago de Sierra se revolvió en Ellis. Nunca había sido dramática. Era quirúrgica con las emociones. Cuando le dolía, lo hacía en silencio, con precisión. El golpe en la puerta la sobresaltó. Sí, la voz de Cole. ¿Puedo pasar? El dudo no guardó la foto debajo del cajón del tocador. Se recompuso y abrió la puerta. Estaba recién duchado, en pijama de seda descalzo, pero sus ojos estaban oscuros y cansados. Él se inclinó y la besó en la frente. ¿Estás bien?, preguntó. «Solo estoy cansada», respondió ella a una pausa. ¿Seguro? Los ojos de Sierra se posaron en los suyos. ¿Estás tú? Él no respondió. Anela se hizo a un lado y lo dejó entrar. Se quedaron acostados en silencio, espalda contra espalda. La azotea resplandecía con una luz dorada mientras los violinistas tocaban bajo un dosel cubierto de seda en el centro Cole Radford. El multimillonario magnate hotelero con una reputación cimentada en el encanto y una expansión despiadada alzó una copa de champán. Su cabello entrecano reflejaba el resplandor ámbar del atardecer y un silencio sepulcral se apoderó de la élite. Por nuevos comienzos, dijo con una sonrisa que no le llegó a los ojos, y por el amor que nos da la valentía para empezar de nuevo en la multitud. Vitoreó, las copas chocaron. Y junto a él, Sierra Monroe, guapísima con su vestido color marfil, le besó la mejilla. Las cámaras capturaron el momento como si fuera his. Al fin y al cabo había sido la mejor amiga de su esposa, y ahora era su futura esposa. A primera vista, era un cuento de hadas, segundas oportunidades, votos de oro y un hombre que se negaba a vivir en el pasado ampero. Un pasado no enterrado aún puede respirar al otro lado de la calle estacionada silenciosamente. En el rincón más alejado del aparcamiento, una larga limusina negra esperaba. Dentro una mujer permanecía sentada en silencio. Se llamaba Ellis Radford. Ella no se había movido durante 20 minutos. A sus ojos estaban fijos en la azotea. Pudo ver a Cole levantar la mano de Sierra para las cámaras. Recordó esa mano. Solía sostener la suya en un duelo compartido. Cuando Sierra, le prometió, «Nunca dejaré que nada te haga daño». En el asiento trasero, 4 niños pequeños se movían en sueños. Abrigos suaves a juego. Caras iguales. 2 se habían acurrucado uno contra el otro, los otros 2 arrullados por el zumbido del motor. Ellis metió la mano en su bolso y sacó un papel doblado, un grueso, caro, color crema. La invitación de boda había llegado anónimamente, un regalo.
una advertencia. Ella trazó los nombres en relieve con su dedo en Cole Radford y Sierra Monroe en su interior. Cole. No tenía ni idea de que el pasado se había estacionado justo fuera de su foco de atención. Se rió en el momento justo. Posó con inversores y famosos. Besó a Sierra de nuevo. Todo en el momento perfecto para que el equipo de relaciones públicas documentara el romance del año, ni sin embargo, bajo su pulida apariencia, algo se movió en un destello. Una sombra en la voz de Elise susurró en su memoria en la verdad. No sé. Queda enterrada. Colin solo espera en un aparcacoches. Pasó junto a la limusina y se detuvo a mirar dentro. Elise giró la cabeza lentamente. La ventanilla bajó un poco. Todavía no he llegado, dijo con un tono firme. Lo sabrá cuando llegue. Luego volvió a subir la ventanilla y miró una vez más hacia el tejado en la gala. Apenas comenzaba algo más. Sierra Monroe sonrió a las cámaras como si hubiera nacido para ser adorada. Su mano se aferró a la de Cole con soltura, su vestido, blanco, un susurro de elegancia contra el horizonte iluminado por la luz dorada. Todo en ella desprendía perfección, excepto la tensión invisible que se anudaba bajo sus costillas en la noche era perfecta. Sconmil y sin embargo, no podía dejar de pensar en la mujer que no estaba allí en Elisa. Ella y Elise lo habían compartido todo a noches universitarias, desamores, incluso tatuajes iguales durante un verano alocado en Ibiza Sierra. La había agarrado de la mano durante su boda con Colean. La había apoyado entre lágrimas cuando él perdió a su primer hijo. Le había prometido estar cerca. Para protegerlo, ahora llevaba el anillo que una vez llevó él, y el silencio entre ellos se prolongó durante 3 años. ¿Estás bien?, preguntó Cole inclinándose para rozarle la sien con los labios. Su aliento olía ligeramente a champán y ambición. «¿Estás rígida?» «Solo tengo frío», respondió ella con una sonrisa que parecía de cristal. Anx asintió y se giró para saludar a otro invitado. La mirada de Sierra se desvió hacia el mar resplandeciente que se extendía a sus pies. Casi podía sentir la presencia de Elise en el viento, un fantasma que no podía nombrar en voz alta más temprano ese día. Sierra había recibido una carta en Sin Remit. Solo 3 palabras con letra familiar en M. Rompiste. Ahora estaba en el fondo de su bolso. Cuidadosamente doblado al lado de su lápiz, La'lan se disculpó. Y salió de la recepción y con el corazón latiéndole con fuerza, entró en el vestidor de la suite. Dentro, cerró la puerta con llave y volvió a sacar la nota sin firma, sin remitente, pero ella lo sabía, a la letra de Elise quedó grabada en su memoria. Alguna vez había escrito tarjetas de cumpleaños, confesiones nocturnas, los votos que Sierra le había ayudado a escribir para su boda con Colean. Un golpe repentino la sobresaltó. Sierra. La voz de Cole al otro lado metió la carta en su bolso. En un momento se miró al espejo. Su reflejo le devolvió la mirada con labios perfectamente delineados y ojos que habían visto demasiado. Esto no fue arrepentimiento. Fue terrible porque si Ellie había escrito significaba que no había terminado. Sierra sabía algo más. Elise nunca advirtió 2 veces. Ella abrió la puerta, regresó a la fiesta y rodeó a Cole con su brazo en las cámaras. Se reanudaron. Pero ahora su sonrisa tampoco llegó a sus ojos al otro lado de la ciudad. La limusina seguía en silencio. Elise sostenía su teléfono en la mano, en la pantalla, un mensaje sin enviar con una simple línea. Debería ver lo que dejó atrás en su pulgar. Se cernía sobre el botón de enviar a un no en la casa. Estaba en silencio, demasiado silenciosa, para la discusión que aún resonaba en el pecho de Elise. Vivían en una finca moderna a las afueras de Nopa. Los viñedos se extendían alrededor de su tierra como promesa. Elise creía que estaban construyendo una vida, una familia, algo arraigado,
Pero esa mañana Cole estaba de pie en el borde de la guardería en construcción, con los brazos cruzados y la voz fría. «No puedo hacer esto», había dicho. En las manos de Elise temblaban sobre los diminutos pijamas que estaba doblando. «¿Qué quieres decir?» «Lo planeamos». «And», dijiste. «Dije muchas cosas», interrumpió. «Pero no quise decir no me refería a ahora». Ella lo miró como si hablara en otro, la miró como si fuera una extraña con expectativas inalcanzables. «Solo necesito espacio», añadió. «Espacio». Se le quebró la voz. «Tengo 6 meses de embarazo». Colean se frotó la mandíbula negándose a mirarle. «El vientre». «Estarás bien, Ann. Siempre lo estás». Esa frase la destrozó. Fue el mismo día. Sin portazos, sin discursos dramáticos, solo una salida silenciosa con la maleta preparada y una vaga promesa de arreglar las cosas. A lo que Elise no sabía era que él ya estaba enviando mensajes de texto a otra persona. Ann enteró. 2 semanas después, una amiga le envió una foto Cole en una recaudación de fondos en la costa, con una copa de vino en la mano y abrazando a Sierra Ansierra, que había dejado de llamar Ansierra, a quien la había ignorado en el momento en que Elise comenzó a aparecer en Sierra, que ahora miraba a su marido como solía hacerlo Elise. La traición se sintió quirúrgica, precisa, como si hubiera sido planeada, pero Elise no gritó. Anya no lo persiguió. Anya dejó que el silencio creciera. Ann dio a luz sola, 4 horas de parto, sin nombre aparte del suyo en los formularios del hospital en Cienflores. Sin llamadas, solo la enfermera susurraba a cuatrillizos. Eso es raro. En R's fuerte. En el no se sentía fuerte. Se sentía sepultada. Aún así, sobrevivió. Los crió. Una botella. Un llanto de medianoche a la vez. Reconstruyó una vida de dolor, memoria y resiliencia. Y a medida que sus bebés crecían, les contaba historias. No de príncipes ni de castillos, sino de la verdad de un hombre que se fue, y de una mujer que no se quebró de vuelta al presente. Elise se sentó en la limusina y volvió a mirar la invitación. Su pulgar trazó el nombre de Sierra, la misma persona que solía firmar sus tarjetas de cumpleaños. Ella no estaba allí para vengarse. Ella estaba allí por la verdad, y para mostrarle a Cole en que se había convertido el espacio en 4 pequeñas verdades que nunca más podría ignorarla. Villa bullía con los preparativos de última hora. Los ramos se revisaban 2 veces. El cuarteto de cuerda ensayaba bajo luces colgantes, y la organizadora de bodas daba vueltas como un torno, educado. Pero arriba, tras una puerta cerrada, Sierra estaba sola en bata. Mirándose en el espejo, no había dormido. Sus ojos contaban una historia que ningún corrector podría ocultar. Ann Cole se había marchado temprano de la cena de ensayo. Alegó que una llamada de unos inversores de Tokio lo había disuadido. Pero ella sabía que no era así. Estaba ocultando algo otra vez. A esta vez no fue sutil. Le temblaban ligeramente las manos al servir el champán. Su risa llegó medio segundo tarde, y ella lo sorprendió mirando a una mujer a través de la ventana del salón de baile. Una mujer a la que nunca mencionó. Ann llevaba un velo negro y estaba sentada en la parte trasera de una limusina estacionada en Sierra. La había visto el tiempo suficiente para preguntarse ahora. Cepillándose el pelo en silencio, por fin abrió el sobre que le había dado miedo leer la noche anterior. Aún estaba en su bolso, el que había fingido no ver en la gala adentro una sola fotografía en Elise, sentada en un banco del parque, rodeada de 4 niños pequeños, un mensaje garabateado en la parte posterior con una letra delicada. «Todavía duermes por la noche». El estómago de Sierra se revolvió en Elise. Nunca había sido dramática. Era quirúrgica con las emociones. Cuando le dolía, lo hacía en silencio, con precisión. El golpe en la puerta la sobresaltó. Sí, la voz de Cole. «¿Puedo pasar?» El Dudoa no guardó la foto debajo del cajón del tocador. Se recompuso y abrió la puerta.
Estaba recién duchado, en pijama de seda descalzo, pero sus ojos estaban oscuros y cansados. Él se inclinó y la besó en la frente. ¿Estás bien?, preguntó. Solo estoy cansada, respondió ella a una pausa. ¿Seguro? Los ojos de Sierra se posaron en los suyos. ¿Estás tú? Él no respondió. Anela se hizo a un lado y lo dejó entrar. Se quedaron acostados en silencio, espalda contra espalda. Lo deslizó sobre la mesa. «Hazme un favor», dijo Enilis. Parecía confundida. «Dele esto a tu hija algún día para que sepa lo que vale y lo que no». Anelis lo miró fijamente en ella. «No necesita que le recuerden nada de Elan». «No», dijo Sierra. «Necesita que le recuerden tu An de lo que dejaste atrás y de lo que enfrentaste Elis». No dijo nada, pero por primera vez en mucho tiempo se le llenaron los ojos de lágrimas. Ansierra se puso de pie, se ajustó el abrigo y miró hacia atrás una vez. «Antes de irse en lamento que nos haya hecho pensar que éramos enemigos», dijo. Anelis la vio desaparecer en la luz más allá de la puerta. No enemigos, ya no tan solo supervivientes. La noticia se conoció a las 7:14 de la mañana, no a través de una conferencia de prensa, no a través de un tabloide, sino a través de una filtración viral. Un video de seguridad granulado con fecha y hora. Ubicación al Centro de Bienestar, de San Diego en Fechan. Hace 4 años el metraje fue cortomos de 1 minuto, pero no necesitaba ser más largo. Mostraba a Cole Radford entrando en una clínica privada con traje a medida y gafas de sol. Le entregó un sobre a la enfermera de recepción. Ella lo abrió con los ojos muy abiertos y asintió. Luego, se dio la vuelta y se fue sin mirar ni una vez el pasillo que tenía detrás, donde acababan de llevar a Ilis en camilla al partoano. Había audio, pero el silencio en el vídeo lo decía todo y se extendió como un reguero de pólvora. A los presentadores de noticias se pusieron nerviosos. Las cuentas en redes sociales explotaron. Radford Reveal era tendencia al mediodía. Todos los medios de comunicación publicaron el mismo titular. Millonario sobornó a clínica para borrar registros de sus propios hijos. El equipo de relaciones públicas de Cole lo negó calificando las imágenes de engañosas fautaus di contestu y una invasión de la privacidad, pero el daño ya estaba hecho. Ansierra no habló con la prensa, no le hacía falta. Su silencio se convirtió en una especie de declaración. A los miembros de la junta directiva de Radford Hotels convocaron una sesión de emergencia. Las acciones cayeron. Los inversores se retiraron a medianoche. El imperio que Cole le había pasado 15 años construyendo había comenzado a resquebrajarse. Mientras tanto, Elise estaba sentada en el suelo de la sala de estar de un modesto piso alquilado al otro lado de la ciudad, doblando la ropa junto a 4 niños pequeños que jugaban con dinosaurios de juguete. Ella no encendió el televisor por honor. Estaba sentada en el sofá con la computadora portátil abierta, observando cómo crecía el frenesí mediático. ¿Podrías demandarlo?, dijo Nora sin apartar la mirada. Podría ser dueña de la mitad de lo que tiene el mes que viene. No quiero. LQL te dijo Alice en voz baja. Solo quería lo que el ... te omó para venir a la luz. Nora se recostó a eres una mujer aterradora, lo sabes. Él se sonrió levemente. No solo soy de las que lo recuerdan todo, Ana afuera. El sol se estaba poniendo una suave brisa. Entraba por la ventana abierta. Uno de los niños Arden le trajo un dibujo a Nera tosco infantil garabateado con crayón, pero claron 5 monigotes tomados de la mano. Uno tenía una corona. «¿Soy yo?», preguntó señalando al que tenía la corona. Narden asintió. «Es ese, Loren». Anora observaba desde el otro lado de la habitación con los ojos húmedos en un mundo donde hombres como Cole construían torres de cristal. Algunas mujeres construían reinos con crayón, coraje y silencio, el tipo de reino que ningún escándalo podría destruir jamás.
A la limusina negra se alejó del Palacio de Justicia tan silenciosamente como había llegado Anne, sin entrevista con el conductor, sin saludos desde las ventanillas, solo el suave zumbido de los neumáticos rodando sobre el pavimento mojado por la lluvia dentro. Ace estaba sentada en la parte de atrás con sus hijos reunidos a su alrededor, cada uno con el cinturón de seguridad puesto y cada uno agarrando un peluche que Nora les había dado antes de partir. Los gemelos estaban dormidos de nuevo. Hardin y Mira miraban por las ventanas opuestas con la calma que solo los niños podían tener cuando el caos era de proporciones adultas. No hubo lágrimas. No hubo drama, solo el silencio suave y pesado de una historia terminada. Ellis se reclinó con la cabeza apoyada en el asiento y los ojos cerrados, no por cansancio, sino por liberación honesto. No fue una victoria, fue un alivio. «Ana, afuera». Los flashes se dispararon mientras los paparazzi se agolpaban para tomar una última foto. Un reportero solitario tocó la ventana llamándola por su nombre, sosteniendo un micrófono como si la pregunta adecuada pudiera destrozarla. Ella no respondió. Ella lo había dicho todo sin decir una palabra. Mientras tanto, no muy lejos, dentro de la oficina del ático de su hotel insignia, Cole, Radford observaba todo en una pantalla apagada. Llevaba la corbata aflojada. Tenía la mirada hundida. A su alrededor, los asistentes empaquetaban cajas en silencio, fingiendo no ver al hombre que se desmoronaba en el centro de un imperio antaño. Perfecto. En la pantalla, la limusina dobló una esquina y desapareció de la vista. Cole se puso de pie. Caminó hacia la ventana y se quedó mirando la ciudad que una vez fue de su propiedad en el reflejo del cristal. Parecía Mayoa no solo derrotados, sino expuestos. Ann cogió una foto enmarcada que estaba en el estante en una foto de él y Sierra sonriendo en el yate donde le había propuesto matrimonio. Lo miró fijamente durante un largo rato, luego lo giré boca abajo dentro de la limusina. Ellis abrió los ojos en el sol. Se había abierto paso entre las nubes. Un rayo de luz dorada rozó su mano que descansaba sobre la rodilla de Arden. El conductor, un hombre tranquilo que no había hablado desde que los recogió, captó su mirada en el espejo retrovisor. «¿Y ahora dónde vamos, oh señora?», preguntó. «Anella. Penso en no es Onet. No es una conferencia de prensa, no es un despacho de abogados en solo casa. Conduce», dijo en voz baja. «¿A dónde dejen de hacer preguntas?» El conductor asintió mientras la limusina recorría la carretera costera. El horizonte se desvaneció tras ellos. El mundo que una vez la silenció quedó ahora en el espejo retrovisor, en T y en su lugar, en el cielo. Las olas y las 4 pequeñas almas que nunca más se preguntarían quiénes eran o que habían intentado olvidarlos. Él miró por la ventana una última vez. No para Elan, pero para la niña, que una vez fue la chica que se quedó atrás. «Sin nada más que la verdad», Anela susurró. «Apenas audible en lo logramos, y esta vez nadie, ningún hombre, ninguna mentira, ningún imperio podría quitarnos eso». Ann llegó un martes sin remitente, solo un nombre escrito en mayúsculas al dorso Arden. El sobre era suave, ligeramente arrugado, como el papel que se arruga al pasar entre muchas manos pequeñas. En Alembero, el nombre de Cole estaba mal escrito, en columna. La L se tambaleó como la mano insegura de un niño. Lo entregó un mensajero. El conserje intentó entregárselo personalmente a Cole, pero este simplemente lo cogió, asintió y se marchó de nuevo arriba. Se quedó de pie en su oficina, mirándola fijamente durante un largo rato. Luego lo colocó sin abrir en el borde de su escritorio. Vio de Joal, no por miedo Ann, pero algo peor nevitaciona al final del pasillo Sierra. Se quedó en la puerta, observando su presencia antes radiante y lista para la cámara. Ahora parecía silenciada. Su compromiso se había disuelto silenciosamente, sin anuncios, sin declaraciones públicas, solo silencio.
El mismo silencio que una vez acusó a Elise de llevar como una armadura. Anne acercó al escritorio horas después, cuando Cole se había retirado a la terraza con una botella de whisky y la vista de una ciudad que ya no lo aplaudía. Sus ojos recorrieron el sobre en ella, no pidió permiso. Ella simplemente lo abrieron. Dentro había una página doblada. La esquina superior estaba rota y las líneas de crayón estaban desordenadas. Anne, había 4 firmas Arden Mirancas Leonada, nombre seguido de un corazón torcido. El mensaje no fue largo. Han estimado señor Radford, mamá dice que no te necesitamos, pero dibujamos esto para que nos recuerdes. Nos gusta la pizza. Mira, ya sabe deletrear. Mariposancas perdió un diente. Leo, corre rápido. Arden obtuvo una estrella dorada. Adiós. También había un dibujo en 5 figuras de palitos de nuevo, igual que la que Arden le había dado a Elise en un capítulo anterior de sus vidas. Solo que esta vez una figura estaba fuera del grupo, una cara triste. Un pequeño signo de interrogación sobre su cabeza. Sierra dobló la página. Lentamente ella lo colocó de nuevo en el sobre y caminé hacia la cocina. Cole no se giró al pasar, pero lo dijo de todos modos en voz baja, cortante, un corte envuelto en seda. Fuiste una tormenta. Ella despertó la luz del sol. Él no respondió. Él no lo haría porque hay verdades demasiado insoportables para decirlas en voz alta ni cartas de amor demasiado inocentes para ser leídas por los culpables en él. Permaneció en el escritorio durante, acumulando polvo mucho después de que Sierra se fuese, mucho después de que el mundo dejara de susurrar su nombre, y mucho después una mujer llamada Elise enseñó a 4 niños que recordar de dónde vienes no requiere ser reclamado, solo ser amado en el balcón del ático, que una vez brillaba bajo luces color champán, ahora permanecía en silencio. Más invitados, no más cámaras, no más brindizan, solo el silencio del aire viciado y las ventanas cerradas al otro lado de la habitación. La chimenea parpadeaba con un temporizador programado años atrás, cuando las apariencias importaban más que el calor. Ahora crujía. Sol ya no vivía allí, no había regresado en semanas. Algunos decían que estaba en el extranjero. Otros hablaban en voz baja de rehabilitación, exilio, reinvención, pero nadie lo sabía realmente. En la luz en la ventana del piso superior, que una vez brillaba todas las noches anunciando el éxito, permaneció apagada. Annie, y así fue mejor. Más abajo en la costa, lejos del eco de las copas y de los titulares de la prensa, un pueblo costero bullía de vida cotidiana en el East. Estaba parada con una bata salpicada de pintura en un aula iluminada por el sol, ayudando a Arden a mezclar azules y amarillos para lograr un verde océano perfecto. Anase estaba al otro lado del pasillo aprendiendo a leer. Mira, estaba en un taburete esculpiendo un pájaro de arcilla. Leo estaba fuera. Ya descalzo habían dejado de preguntar por él a los niños. Hacen eso a veces, no por sino porque hacen espacio para lo que queda. Y ya no necesitaba respuestas. Tenía risas en el pasillo, corazones de crayón en el refrigerador, momentos de tranquilidad al anochecer cuando los 4 se dormían sin pesadillas. Eso fue justicia. No es un tribunal, no es una disculpa. Solo pasan. Ella nunca regresó a la ciudad. Nunca respondí las llamadas de los medios. Nunca vi la entrevista de salida de Sierra porque no lo necesitabas. Había convertido en el tipo de mujer que la gente no puede borrar en el pueblo. Ya la conocía por su nombre. La señorita Elisan, la que traía sus propios pinceles. La que nunca lloraba con las tormentas en un sábado. Mientras la luz dorada entraba por las ventanas. Nora llegó con pastelitos. Se sentaron en el porche trasero, mientras los niños corrían colina abajo hacia el océano. Sus risas flotaban en el viento. ¿Se acuerdan?, preguntó Nora suavemente en Ellis. No apartó la mirada de ellos. Recuerdan lo suficiente y olvidan lo que necesitan. A lo lejos, Arden se giró para saludar. Su rostro se iluminó de alegría, no a pesar de lo que había pasado antes,
sino por lo que vino después a una forma de supervivencia que no se puede enseñar, solo se puede presenciar. Anora sonrió. El viento se levantó lanzando cabello, arena y recuerdos al aire a lo lejos. Más allá de la costa, el horizonte de la ciudad parpadeaba débilmente en el crepúsculo, pero ya estaba demasiado lejos para que importara. Ellis se puso de pie sacándose la harina de las manos. «Creo que finalmente estamos en casa», dijo Anne. Y mientras el sol se hundía en el mar, 4 siluetas bailaban contra la ola, sus sombras largas e ininterrumpidas, porque al final algunos imperios caen en silencio y algunas mujeres se alzan más fuerte que nunca, incluso sin decir una.